el hecho de que no se esté cultivando un criterio musical, ¿no? O que no se esté fomentando un sentido crítico, al final se traduce en que a nivel musical nos estamos convirtiendo en consumidores de comida basura, ¿no? Es de música basura que no te requiere pensar mucho, que te permite poder hacer otras cosas mientras la escuchas porque no te está generando una reflexión interna, ¿no? He visto muchas veces en conciertos que la gente paga una entrada incluso para ir a una obra de teatro, ¿no? Y ves que están todo el rato con WhatsApp, ¿no? En plan, te estás perdiendo la experiencia, ¿no? Nos cuesta mucho centrar nuestra atención en algo. La música, que es tan sencilla, que no requiere ningún tipo de atención demasiado profunda, triunfa porque estamos inmersos en una sociedad que cada vez nos está impulsando más a poca reflexión y mucho consumismo, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 9 de Conversando en el Diván, un podcast en el que hablamos de salud mental. Tenemos siempre aquí invitados muy interesantes, personas que han logrado experiencias de superación, así como gente del sector, terapeutas, médicos, que nos van a dar también muchas veces consejos muy interesantes. Hoy concretamente estoy muy contento de tener aquí a Laura Farré Rozada. Bienvenida, Laura. Gracias. Es un placer para mí. Laura es una persona que conozco desde que éramos muy pequeños. Ella, como vais a ver, es una persona muy interesante, música, compositora, doctora, matemática. Nos va a explicar ella ahora en detalle cómo puede ser que haya logrado cumplir con todas estas áreas, pero sobre todo me ha parecido muy interesante que estuviera hoy Laura aquí, porque es una persona que siempre es interesante escuchar, su manera de pensar y que además no ha tenido ningún problema en participar en nuestro podcast para hablar también de su experiencia relacionada también no solamente con su profesión y su arte, sino también con la salud mental. Así que nada más, simplemente Laura, bienvenida. Me gustaría, antes de nada, si te pudieras presentar un poco a nuestra audiencia, a qué te dedicas, cómo está estructurada un poco tu vida. Pues yo soy pianista y matemática, también me he dedicado mucho a la investigación académica y a la divulgación científica. Entonces mi historia empezó en la que a mí me gustan muchísimo las matemáticas, pero sobre todo yo empecé a estudiar música desde que era muy pequeña y la música de una forma u otra siempre ha estado presente en mi vida y siempre ha sido un hilo conductor que me ha ayudado a crecer a muchos niveles, a nivel emocional, a nivel personal, pero también quizás me ha ayudado a superar cosas difíciles. Y entonces, al ser una compañera de vida, cuando decidí hacer la carrera de matemáticas en segundo de bachillerato, se me hacía muy raro tener que renunciar a la música. Yo entonces todavía no sabía si me quería dedicar profesionalmente a la música o no. Esto fue una decisión que me llevó muchos años, ya hablaremos de eso si quieres. Pero sí que es verdad que hubo un momento en el que decidí, vale, pues si yo tengo estas dos pasiones, aunque todo mi entorno me esté desaconsejando que las siga al mismo nivel, voy a probar a ver qué sucede, ¿no? Porque tengo como la intuición de que es el camino que debo seguir. Entonces, a nivel profesional me he especializado en conectar música y matemáticas desde diferentes formas. Una forma es a partir de mis conciertos. Me gusta mucho interpretar música contemporánea. Entonces, en el siglo XX, siglo XXI hay muchos autores, muchas compositoras que han utilizado las matemáticas de forma explícita en sus obras. Pero también si analizas la producción musical de muchos siglos atrás, pues ves que las matemáticas siempre han estado muy presentes en la música, aunque haya habido como una separación casi artificial, ¿no?, de estos dos mundos. Entonces, por un lado, me gusta muchísimo interpretar música que se haya creado a partir de las matemáticas o que la puedas reanalizar desde la perspectiva de las matemáticas. Me gusta transmitir esto a mi público, también para dar la visión de que las matemáticas no es un mundo frío, sino que puede ser un mundo muy artístico. Luego me interesa muchísimo todo lo que es la parte de la investigación y yo me he especializado en analizar y formalizar un método para ayudar a otros músicos a desarrollar un pensamiento mucho más analítico y por lo tanto pues ser mucho más eficientes en su estudio, pero también gestionar mucho mejor el pánico escénico, porque entonces ya estás desarrollando herramientas para confiar mucho más en tu trabajo. Y luego me interesa muchísimo poder divulgar las matemáticas, y la forma que he encontrado es lo mismo que hacían en el Quadrivium, de utilizar la música para ejemplificar problemas de aritmética, de geometría, ¿no?, o de astronomía. Yo he encontrado en la música la posibilidad de poder enseñar o poder explicar conceptos matemáticos que son muy abstractos quizás
y particularmente difíciles de entender si no tienes una afinidad con las ciencias exactas, pero que a partir de la música, como la música es un medio que primero no te genera miedo, ¿no? Porque todo el mundo puede encontrar un género musical con el cual conecte, y además es algo como muy fácil de experimentar, ¿no? Entonces con la música siempre puedes encontrar un ejemplo que te ayude a ilustrar un concepto matemático, entonces es una forma muy eficaz para motivar a la gente a entender mejor las matemáticas, incluso a despertar esa curiosidad, ¿no? Es muy interesante lo que comentas, Laura, ¿no? Esa música, matemáticas, ¿no? En principio, pues seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando hoy lo ve como incluso algo que procede de hemisferios diferentes, ¿no? Por un lado, la música siempre la hemos asociado, ¿no?, a algo artístico, algo creativo, algo generativo, algo libre, quizás, no lo sé. Y la matemática parece como algo estructural, ¿no? Algo que solamente puede ser como es, ¿no? Y seguramente esto tiene que ver con muchos prejuicios también que tenemos de ambas materias, tanto de la música como de las matemáticas. ¿Qué fue primero en tu caso y cómo llegaste a ver que existía esa conexión? ¿Fue algo intuitivo, como dices, o fue algo también que la propia experiencia, el desarrollo como artista te fue llevando hacia ese descubrimiento? Al principio fue una cosa bastante intuitiva en el sentido de me gustan estas dos cosas, vamos a ver qué puedo hacer para seguir desarrollándolas. Y con el tiempo te das cuenta, cuando empiezas a conocer con más profundidad una temática, una disciplina, te das cuenta que las matemáticas realmente son muy artísticas, realmente necesitas desarrollar una gran capacidad creativa para encontrar siempre la solución más elegante a un problema. Un teorema lo puedes demostrar de una forma súper tosca, ¿no? En plan, bueno, cálculos rápidos y hasta que llegue la solución, o puedes pensar mucho más qué patrones hay detrás de un problema, analizar mucho mejor cuáles son las claves detrás o cuál puede ser la solución más rápida, entonces siempre puedes plantear una forma más elegante. Y para eso necesitas mucho el pensamiento creativo, ¿no? A veces es una idea feliz, no es un procedimiento muy rudimental. Y con el piano, por ejemplo, tenemos mucho esta idea que se ha alimentado especialmente, se ha idealizado especialmente durante el siglo XIX, de que la música es el resultado del genio, de la inspiración. Y realmente cuando te dedicas profesionalmente a la música te das cuenta de que son muchas horas de trabajo, que tú puedes tener un talento innato, pero que en realidad si no lo trabajas, si no lo desarrollas, ese talento se puede quedar inerte, ¿no? No has acabado de explotarlo al máximo. Entonces la música sí que tiene esta apariencia de que es algo muy artístico, muy así bohemio, pero en realidad requiere mucho esfuerzo, muchos años de estudio. Y también hay un punto metódico que cuando vas a ver un concierto no lo ves, porque el trabajo está detrás, ¿no? Y que te permite poder construir este tipo de interpretaciones tan espectaculares a veces. ¿En tu caso fue primero la música o las matemáticas? ¿Dónde estuvo el primer amor? En la música, yo diría, porque empecé desde muy pequeñita a estudiar música en el conservatorio, bueno, éramos compañeros allí. Esa es la diferencia, ¿no? Tú continuaste ambas cosas y yo me tuve que desviar. Bueno, pero al final la vida te lleva por donde te lleva, ¿no? Y no hay un camino mejor que otro, ni mucho menos, es una cuestión de sensibilidades personales. ¿Fue piano? ¿Empezaste con el piano? Empecé ¿Con cuántos años, piano, Laura? Unos 5 años yo creo que tenía. Me acuerdo que no sé si a ti te hicieron lo mismo, pero nos llevaron a una sala llena de instrumentos y teníamos que elegir qué instrumento queríamos aprender. Sensibilización le llamaban, ¿no? A todo ese proceso. Exacto. Y yo me senté en el piano y ya no me voy de allí, porque este es el más grande de las salas, el que más me gusta, me voy a quedar aquí. Y luego sí que toqué otros instrumentos, pero es como que el piano siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha sido como un continuo. Entonces matemáticas vino mucho más tarde, vino a segundo de bachillerato, que tenía que elegir una carrera universitaria. En mi familia no hay ni músicos ni matemáticos. Anda. Entonces para mí siempre ha sido como ir arrojando luz al camino, ¿no? No, vale, tengo como este modelo en la familia y sé que, no sé qué pasos tengo que seguir para llegar a desarrollarme profesionalmente como esa persona. En mi caso no ha sido así, en mi caso ha sido mucho dar palos de ciego y ir descubriendo ambos mundos progresivamente, entonces ha sido pues un camino que no tenía ni idea de cómo iba a ser, no sabía si iba a ser un éxito o iba a ser un fracaso, entonces tener mucho la confianza en ti misma, ¿no? De que yo creo que esto es lo que yo quiero hacer con mi vida y vamos a ver hasta dónde me llega. Además creo que es interesante, Laura, para que también puedan ir conociendo un poco de qué estamos hablando, porque músicos hay muchos, ¿no? Sí. Matemáticos supongo que también unos cuantos. No sé si matemáticas es tan habitual, en la carrera creo que hay más... Hay menos, pero sí. Pero bueno, va creciendo, ¿no? Sí, sí.
Quiero preguntarte sobre todo, si nos pudieras explicar un poco también, Laura, qué tipo de recorrido profesional has hecho como música, como pianista, porque creo que es un recorrido muy excepcional, es decir, no es que estés haciendo reggaetón a doble dedo, sino que hay todo un recorrido académico, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue, o sea, entiendo que hiciste sensibilización, grado elemental, grado medio, y luego cómo progresaste, Laura. Estudié en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, hice la carrera de piano, también un máster allí de piano clásico. Paralelamente a esto hice la carrera de matemáticas en la Universitat Politécnica de Cataluña, la UPC, y entonces llegó un momento en el que a mí siempre me había gustado mucho la música del siglo XX, porque me parece que es mucho más fácil conectar con el contexto histórico de estos autores, ¿no?, que con Mozart o con Beethoven. En primer lugar, porque la sociedad es muy distinta. En segundo lugar, porque también había esta afinidad con las matemáticas, ¿no? Esta conexión que de una forma, aunque yo quizás al principio no era del todo consciente, estaba allí. Entonces en España no había muchas posibilidades de poderme especializar en este mundo, había otras opciones en el extranjero y al final decidí hacer las pruebas en el Royal College of Music de Londres para hacer un máster de piano contemporáneo, me cogieron, estuve en Inglaterra un par de años, me encantó mucho la experiencia. Luego surgió la oportunidad de poder hacer las audiciones para el Birmingham Contemporary Music Group, que es un ensemble de música contemporánea muy importante. De hecho, después de la London Sinfonietta, es quizás el segundo ensemble de contemporáneo más importante del Reino Unido. ¿Ensemble qué significa, Laura? Pues una agrupación de músicos, no llega a ser tan grande como una orquesta, pero tienes casi todos los instrumentos posibles. Entonces también tocan todos siguiendo un director, lo que pasa que la plantilla instrumental es menor. Entonces con ellos estuve un año. Y luego surgió la posibilidad de poder hacer el doctorado también en Birmingham sobre música y matemáticas. Ahí pudiste por fin unificar, ¿no? Exacto, fue como el final de un proceso, cerrar un ciclo, ¿no? Yo cuando estaba haciendo carrera de matemáticas y de piano a la vez, yo estaba intentando por mí misma conectar ambos mundos, ¿no? Y entonces pues fue un periodo mucho de exploración, ¿no? De conocer mucho más qué literatura académica había al respecto, también yo desde mi propia experiencia cómo podía conectarlos. Y con el doctorado fue la primera vez que lo pude formalizar. Entonces yo lo que he hecho es un método para analizar, aprender y memorizar música a partir de las matemáticas y la ingeniería informática. Lo que he hecho ha sido adaptar para músicos estructuras o conceptos matemáticos para que sea mucho más fácil simplificar la complejidad de una partitura por estadios, de forma que siempre estás trabajando con un nivel de complejidad que es adecuado a tu cerebro, que tu cerebro puede gestionar bien. Y una vez has internalizado este nivel de dificultad, lo vas incrementando progresivamente. Con lo cual, te estás beneficiando de tu conocimiento metacognitivo, que significa está saliendo la palabra en inglés, tu propio... ser consciente de tu propio proceso. De tu propio proceso de aprendizaje. Entonces, tú mismo te vas autorregulando qué estrategias me son más útiles en este proceso o en otro, ¿no? Y a partir de aquí pues vas escalonando todo el aprendizaje. Es súper interesante, ¿no? Entiendo que ese es el trabajo de la tesis del doctorado que hiciste para converger estos dos mundos. Y qué curioso que además hubiera como una especie también de vocación oculta pedagógica, ¿no? Con todo esto, ¿no? ¿Esto era algo que nació espontáneamente o que tú ya habías visto que tu propia personalidad, tu propia identidad también tenía esa facilidad de explicar, de buscar maneras de ayudar al otro? ¿Qué hay de esto ahí detrás? Creo que en parte hay como un punto, no sé si narcisista es la palabra, Espero pero que no. no, pero en el sentido de que yo cuando estudiaba no tuve a nadie que me dijera si implementas las matemáticas en la música de esta forma va a ser mucho más fácil. Yo es algo que descubrí conmigo misma, ¿no? Entonces yo iba haciendo ensayo-error, esto funciona, esto no funciona. Y el método, digamos, el doctorado en sí ha sido la primera vez que lo he podido testear con otros pianistas. Y entonces es una forma de decir, vale, esto no solo funciona para mí, esto también puede ayudar a otra gente, ¿no? Entonces es el método que a mí me hubiera gustado tener en su momento, pero que creo que es una herramienta muy potente, creo que es muy necesaria en los estudios musicales. Tenemos el problema de que los solistas de clásica muchas veces tenemos que tocar de memoria, se nos enseña cómo hacerlo durante los estudios, entonces ahí es como uno de los catalizadores, esa es la palabra, pero algo que te lleva a experimentar el pánico escénico, porque cada músico tiene que encontrar la forma de memorizar sin ayuda, entonces a veces lo consigues, a veces no, y eso genera mucha ansiedad de cara a una interpretación pública. Sí, recuerdo lo de la ansiedad, eso sí que lo recuerdo, de mi corta experiencia como músico, pero sí es duro ese momento de tener que trabajar de memoria, ¿no?
de confiar que ha sido almacenada la información Sí. que has estado practicando tantísimas horas, ¿no? Porque Exacto. nadie sabe lo que practica un músico, ¿no? Un músico sobre todo de música clásica, de música, digamos, contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, esto entiendo que tú misma lo pudiste aplicar contigo misma, Laura, trataste de ver qué funcionaba, qué no funcionaba, esto luego ha sido adaptable también a otras personas con otras personalidades, con otros estilos de aprendizaje. Formas de aprendizaje, exacto, sí. O sea, es algo adaptable y algo que se puede ir... ¿Decías algo de sistemas informáticos? Sí, de distintos tipos de algoritmos que se utilizan en ingeniería informática, sobre todo para optimizar el tiempo que un ordenador tarda en solucionar un problema en concreto. Es decir, un problema lo puedes solucionar de una forma en que el ordenador haga unos procesos como muy rudimentarios, al final vas a obtener la solución, pero eso quizás te lleva mucho tiempo. En cambio, adaptando este tipo de algoritmos, entonces, pues reduces mucho el número de cálculos que el ordenador tiene que hacer, por lo tanto necesitas mucho menos tiempo para hacerlo, y eso en la música también se puede implementar. ¿Y esto luego cómo se implementa en el estudiante? En el estudiante, pues le estás dando herramientas para identificar qué información es ornamental en la partitura y cuál es esencial, y te centras sobre todo en entender los patrones inherentes en la pieza, a partir de los cuales puedes desarrollar el resto de la obra. Entonces, todos los compositores tienen como un lenguaje, tienen una forma de generar contenido creativo, entonces hay la parte de dónde están las ideas fundamentales de la obra y luego todos los recursos para que aquello sea musical, que no sean solo una secuencia de acordes, una secuencia de ritmos, etc., ¿no? Entonces se trata en identificar todo eso. Entiendo que esto también te ha llevado a hacer un estilo concreto de música, ¿no? Tú, de hecho, tienes ya 2 discos en el mercado. Si nos quieres decir un tercero en proceso, sí. Hay un tercero en proceso, son Nimbus. Sí. ¿Y el segundo es? El primero es de Friend Reverie. Okay. Y el segundo es Nimbus. Vale. ¿Y qué estilo de música es? Para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no conoce todavía a Laura, ¿qué estilo de música puede encontrar? Con este proyecto, de hecho, son 2 discos, pero para mí es un solo proyecto en 2 volúmenes, y mi idea era introducir al público general al piano contemporáneo. De la misma forma que las matemáticas tienen muchos prejuicios, que dan mucho miedo, con la música contemporánea pasa un poco lo mismo. Y eso se debe a que a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un conjunto de compositores que decidieron que los mismos modelos que utilizaban Mozart o Beethoven ya no servían para describir cómo era la sociedad entonces. Entonces hicieron como un tipo de tabula rasa y utilizaron las matemáticas como un nuevo modelo para generar música. Estos compositores también tenían como una actitud como muy elitista y les daba un poco igual si el público le gustaba o no esa música, ¿no? En época de Verdi todo el mundo estaba esperando la última ópera de Verdi, ¿no? O cuando Beethoven escribió una nueva sinfonía, siempre todo el mundo quería escuchar lo nuevo, ¿no? Y a partir del siglo XX esto se rompe un poco el contacto con el público. Y esto tiene como consecuencia que la música contemporánea también dé miedo, ¿no? También es algo muy... que tiene muchos perjuicios. Entonces a mí me gustaba la idea de poder, de la misma forma que intento acercar las matemáticas a gente que quizás no está muy inclinada al respecto, pues hacer lo mismo con la contemporánea, ¿no? Mostrar todo el abanico de posibilidades que tiene el piano contemporáneo, y lo hice centrándome en Francia, porque primero tuve un profesor francés en la ESMUC que realmente me iluminó, ¿no? La forma de entender la música, el instrumento. Y los franceses también tienen una forma muy idiomática de escribir música, ¿no? Entonces me centré en Francia y particularmente en la vida y obra de un compositor que es Olivier Messiaen, que fue quien realmente revolucionó la forma de tocar el piano, y es también en parte mi autobiografía de cómo yo he entrado en la música contemporánea, es decir, todos los compositores que yo he grabado he trabajado con ellos. Y cada uno de ellos me han abierto un poco, me han dado mucha más experiencia como pianista. Puede ser que caigamos en el error de confundir que una música esté fundamentada en las matemáticas con que sea una música aleatoria, creada por azar, pero entiendo que no es esto, ¿no? Es decir, igualmente hay una sensibilidad, hay un intento narrativo, hay una expresión emocional, ¿no? Hay algo que se está contando también, ¿no? Imagino. ¿Qué nos podrías decir un poco para desmitificar esta relación entre matemáticas, como si estuvieras jugando a ver qué sale, sumando ecuaciones, a ver qué notas salen, ¿no? Entiendo que no es esto. No. ¿Qué hay ahí detrás? ¿De qué manera se vincula? Es decir, sí que hay escuelas de composición que se centran en utilizar el azar o la probabilidad en la composición musical, pero eso es solo una posibilidad. Tenemos el gran caso paradigmático de Johann Sebastian Bach, que de hecho toda su música se basa en matemáticas, en cierto modo, porque si tú analizas sus fugas,
la forma que tiene de construir el contrapunto entre todas las voces. Ahí hay simetrías, hay palíndromos. Él también era muy aficionado a formas geométricas, como es la cinta de Mobius, que es esta forma geométrica que tiene una sola cara, pero aparenta tener dos. Entonces él jugaba con todo este tipo de metáforas. De hecho, se encontró de él un manuscrito en el cual había un juego que te daba algunas pistas y tú tenías que resolver unos rompecabezas, y solo cuando resolvías este rompecabezas podías interpretar la pieza musical que él había ideado. Como un escape room. Entonces, sí, un poco musical, así, un ¿no? poco así. Entonces, así tenemos compositores en el Renacimiento también que jugaban muchísimo con la simetría en sus obras, ¿no? Entonces, las matemáticas se pueden implementar de formas muy distintas. En el Romanticismo, compositores que incluso antes de que se conocieran los fractales como patrones matemáticos que se repiten a sí mismos hasta el infinito, ya estaban recreando este concepto en su música. Y no hay nada de matemático en el sonido, ¿no? Es simplemente tener una estructura lógica sobre la cual vas construyendo, ¿no? Una obra artística. Tiene sentido, entonces. ¿Y esto cómo? Menos mal, ¿no? ¿Y esto Sí. cómo se asocia luego a la música contemporánea? Es decir, decías que la música contemporánea al final es una música que está mejor vinculada a nuestra sociedad actual, es decir, pues claro, escuchar a Mozart ahora es una experiencia interesantísima, pero es verdad que hay una especie de sensación anacrónica en el hecho de que es una música que forma parte, pues, de un estilo social muy determinado, distinto al nuestro. ¿Qué tiene la música contemporánea como discípula o como, digamos, heredera de la música clásica? ¿Qué tiene en especial? ¿Qué la hace especial? ¿Cómo la podríamos describir? Lo que sucede con la música contemporánea es que a partir del siglo XX, y esto ya empieza con Richard Wagner, Debussy, Ravel, empiezan a abrir la armonía, ¿no? Ya no se conforman con unas estructuras armónicas cerradas o predeterminadas, sino que empiezan a experimentar para ver de qué forma podemos ganar muchos más colores sonoros, ¿no? Entonces, a partir de este momento es cuando cada autor, en lugar de intentar ceñirse las normas preestablecidas, intentan desarrollar su propio lenguaje. Un gran problema que tenemos en la música contemporánea, y uno de los motivos por el cual es tan difícil entrar a veces, es porque es como si de golpe, en lugar de solo estar hablando español, tuviéramos cada compositor hablando en un idioma distinto, el código del cual desconocemos. Entonces, es muy importante entender cuál es el lenguaje de este compositor, y esto muchas veces es difícil de hacer cuando tienes menos oportunidades de poder escuchar esta música en directo, o cuando tienes menos recursos o menos mecanismos para poder acceder a ellos, ¿no? Y uno de los principales obstáculos es que intentamos escuchar, no sé, la música de György Ligeti utilizando las mismas estructuras mentales que buscaríamos en una obra de Mozart, lo cual no tiene mucho sentido. Claro, pero entonces entendemos que este tipo de música es una música que requiere una persona, un oyente, digamos, con una oreja adiestrada, o una persona que no tenga conocimiento sobre lo que hay detrás de una obra puede también experimentar agrado hacia este tipo de piezas. Hay una cita que me gusta mucho de Olivier Messiaen que dice que a ti, para que te guste una obra de Mozart, no necesariamente necesitas entender todos los acordes, ¿no? O cómo Mozart ha creado esa obra. A ti te tiene que emocionar la música, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ser un proceso visceral en cierto sentido, y por supuesto, si tú entiendes cómo Mozart ha llegado a construir esa obra, entonces quizás la disfrutes más, ¿no? Porque vas a entender mucho mejor las ideas que hay detrás. Con la contemporánea pasa un poco lo mismo. A ti la música te tiene que emocionar, te tiene que transmitir algo, y seguramente serán mensajes distintos o adaptados a nuestros tiempos, los que puedes encontrar en esta música, pero no necesitas entender todo el proceso compositivo para llegar a ella. No sé si te contesto a eso me refiero, sí. sí. Es decir, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que escuchamos música no estamos pendientes del proceso compositivo que hay detrás, ni de los patrones quizás que lo constituyen, o incluso ni siquiera de qué motivó a la persona a componerlo, ¿no? Al menos en una primera escucha. Quería entender un poco qué ocurre a veces con esa música contemporánea por parte del oyente convencional, ¿no? Que hay una primera experiencia, no sé, como de choque, ¿no? Como de fricción. ¿Por qué crees que ocurre esto, Laura? Porque tenemos como un sesgo cultural en el cual estamos acostumbrados a escuchar ciertas fórmulas armónicas. No quiero sacar ciertos temas, no, pero van a salir por necesidad. Pero claro, esto es algo que vamos internalizando, ¿no? Entonces, cuando de golpe escuchamos algo que no sigue estos códigos y que las relaciones armónicas son completamente distintas, digamos,
Entonces, claro, para nosotros es muy difícil, ¿no? Es como si de golpe nos están hablando chino mandarín y no tenemos los recursos para entenderlo. Entonces, por supuesto que lo podemos hacer, pero tenemos que dedicar un esfuerzo y tenemos que estar dispuestos también a dejarnos sorprender, ¿no? Un problema que creo que hay actualmente en la escena de la música clásica es que vamos a los conciertos a reconfirmar algo que ya conocemos. Voy a escuchar esta obra que me gusta o que la tengo en casa en disco, la he escuchado 1000 veces. Entonces, bueno, voy a satisfacer mi expectativa de a ver qué bien la tocan hoy o a ver si me gusta su interpretación. Pero no vamos a los conciertos de clásica con voy a escuchar un repertorio que no tengo ni idea de lo que es y me voy a dejar sorprender, ¿no? Y es curioso porque en otras artes escénicas esto no sucede. Nos gusta ir a ver algo nuevo, ir a ver una nueva película y que nos sorprenda el guión, nos sorprenda la historia, ir a ver un espectáculo de danza, ¿no? Y esto en la clásica lo hemos perdido un poco. Entonces, también se tiene que trabajar esta cultura de exponer al público a nuevos universos sonoros, ¿no? Y que tengan la oportunidad de ampliar también el repertorio que conocen. Y otro problema que tenemos es que de los compositores más canónicos muchas veces solo se interpreta una parte muy pequeña de su catálogo, ¿no? En el cual al final convierte la clásica en un mundo más reducido de lo que realmente es por el patrimonio musical del que disponemos. Estaba pensando inevitablemente en los patrones comerciales. ¿No? Porque claro, claro, pero es que estamos hablando de música contemporánea y al final contemporáneo significa de nuestra época, ¿no? De nuestra época, sí. Y estamos en un momento en el que la música, la que vende millones y millones de visitas, ¿no? en Spotify, en YouTube, estamos hablando de una música que parece al menos, no sé qué opinarás tú, Laura, que ha reducido la complejidad hasta niveles quizás históricos, ¿no? En el sentido de que incluso en el ámbito del pop o de la música digamos, típica para fiestas, celebraciones, ¿no? Parece que el patrón de complejidad se ha ido reduciendo hasta tanto en la complejidad de la voz, en el registro, digamos, de tesitura del cantante. A veces está casi una voz hablada, ¿cierto? Y muchas veces que entonces hace... Bueno, eso ya, entonces ya es increíble, ¿no? Es la renuncia a la genialidad, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden estar coexistiendo estos dos procesos tan distintos, donde hay una música, digamos, hecha por profesionales como vosotros, ¿no? Que requiere tanta curiosidad, tanta apertura mental, ganas de conocer patrones nuevos, ¿no? Como una buena película, como una película de culto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esta misma época se está dando una música que entiendo que también es la música de la época, ¿no? También entiendo que es una música contemporánea donde se ha llegado un poco a una cierta reducción al absurdo, ¿no? De lo que es la música. Creo que tenemos también el problema de que nos hemos acostumbrado mucho a la inmediatez, ¿no? La sociedad cada vez va mucho más rápido, entonces cada vez nos cuesta más incorporar momentos en los que no tengamos la respuesta y ya, sino que tengamos que hacer todo un razonamiento, ¿no? de entrar dentro de una obra que es mucho más compleja. Creo que al final también el hecho de que no se esté cultivando un criterio musical, ¿no? O que no se esté fomentando un sentido crítico, al final se traduce en que a nivel musical nos estamos convirtiendo en consumidores de comida basura, ¿no? Es de música basura que no te requiere pensar mucho, que te permite poder hacer otras cosas mientras la escuchas porque no te está generando una reflexión interna, ¿no? Incluso he visto muchas veces en conciertos que la gente paga una entrada incluso para ir a una obra de teatro, ¿no? Y ves que están todo el rato con WhatsApp, ¿no? En plan, te estás perdiendo la experiencia, ¿no? Nos cuesta mucho centrar nuestra atención en algo y creo que la música, que es tan sencilla, que no requiere ningún tipo de atención demasiado profunda, triunfa porque estamos inmersos en una sociedad que cada vez nos está impulsando más a poca reflexión y mucho consumismo, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, además es un tema que sale recurrentemente en el podcast, el tema de esta sociedad dopaminérgica, ¿no? Que necesita placer inmediato, que está tan adherido al principio de placer, que todo lo que sea un poco incómodo, un poco que tenga el sabor del pomelo, ya de entrada no es rechazado, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, reels súper cortos, contenido muy corto, ¿no? Temas muy dopaminérgicos, ¿no? Para no
no entrar en profundidad en nada, ¿no? Lo vemos en Hollywood también, con el tipo de guiones que están siendo consumidos, ¿no? Pero al final me preguntaba, ¿puede ser que haya un punto de equilibrio? Por ejemplo, me vienen a la mente algunos músicos, no de esta época en concreto, necesariamente, pero que han logrado quizás un punto de equilibrio, ¿no? Estoy pensando en Chopin, por ejemplo. Vale, sí. ¿No? Chopin es podríamos decir que es un músico que no hace música barata, no hace comida basura. Es una música elaborada, seguro que tú la conoces mucho mejor que yo, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que tiene algo, esa música, que es como que toca rápidamente la sensibilidad, ¿no? No sé si es porque dominaba, entendía el efecto, o era efectista en el término de la melodía, lograba melodías que lograban tocar rápidamente la tecla, porque es evidente que no son piezas fáciles tampoco, pianistas, ¿no, Laura? Que les lleva muchísimo tiempo dominar el repertorio de Chopin, ¿no? Esto lo podemos encontrar también actualmente en la música contemporánea, podemos encontrar este tipo de punto de equilibrio donde quizás para que la gente que nos escucha pueda tener un primer paso intermedio y no choque directamente con la frustración. Sí, por ejemplo, hay el caso de Arvo Pärt, que es un compositor estonio, que él ha desarrollado un método de composición basado en la probabilidad. Anda. Pero es muy curioso porque ha encontrado una forma en que este proceso matemático no sea aparente. Entonces, su música está como muy metodizada, pero suena como canto gregoriano, ¿no? Es tiene como una estética muy de música del siglo XVI, XVII, ¿no? Chopin era un compositor que él básicamente era pianista improvisador, daba muy pocos conciertos y toda la música que tenemos escrita es porque él un día decidió escribir una versión de aquella obra, pero él la improvisaba y entonces al final fijaba una versión, ¿no? O sea, literalmente era música improvisada. Era música improvisada. En el siglo, bueno, hasta el siglo XIX, XX, principios del XX, era muy habitual que los pianistas fueran improvisadores, los pianistas compositores, Rachmaninoff, Prokofiev, pero también si nos vamos a la época de Bach, ¿no? Todos organistas, había una gran tradición de improvisar. Mozart, Beethoven, etc. Beethoven era un pianista, ¿no? Se dedicaba a hacer conciertos y luego cuando ya tuvo los problemas de audición pues ya se dedicó más a la composición, ¿no? Pero son autores que los conocemos como compositores de escribir una partitura, pero que realmente ellos improvisaban en el piano y luego fijaron la improvisación, ¿no? Parece increíble lo que estás contando. Entonces, en la época de Chopin había como este antagonismo entre Franz Liszt, que era un pianista-compositor húngaro, también un gran improvisador, y Frédéric Chopin. Frédéric Chopin era un personaje que daba muy pocos conciertos, pero se dedicó mucho a la pedagogía. Entonces, gran parte de lo que conocemos de él es gracias a sus alumnos, ¿no? Que nos han dado a conocer lo que hacía. Yo creo que el motivo por el cual es uno de los compositores clásicos románticos más conocidos y que más se programan es porque era una persona increíblemente sensible, era un exiliado, se tuvo que exiliar de Polonia a Francia, entonces yo creo que supo transmitir todo este sufrimiento, ¿no? En su música. Y es un tipo de música que es muy idiomática para el piano, incluso los estudios que tiene para piano, a pesar de ser increíblemente difíciles, a la vez son muy musicales, ¿no? Y es capaz de trabajar algo tan rudimentario como la técnica pianística desde una perspectiva como muy artística, ¿no? Porque siempre tenía como la capacidad de ver más allá de la acción en sí que tiene que trabajar. Si tengo que trabajar las terceras paralelas, voy a buscar un concepto, ¿no? Que me permita trazar una idea superior al simple hecho de voy a escribir un estudio por terceras. Entonces, una persona también que se relacionó mucho con las élites intelectuales de París. Entonces yo creo que bueno, hay este tipo de personajes a lo largo de la historia, ¿no? Que tienen esta sensibilidad bastante fuera de lo común y que son capaces de escribir una música que perdure por los siglos de los siglos, ¿no? Me parece increíble, no conocía la historia un poco de Chopin, pero no tenía idea de que parte de sus piezas eran producto de la improvisación. Me parecen de una belleza y de una complejidad. Ese hombre tenía el canal abierto directamente a la fuente de no sé dónde, ¿no? Increíble, increíble, Laura. Quería preguntarte también sobre dónde empieza y acaba la música contemporánea en el término de música elaborada. Estoy pensando, por ejemplo, en las grandes producciones de bandas sonoras. Por ejemplo, estoy pensando, me viene a la cabeza Hans Zimmer, me viene Michael Nyman, por ejemplo. ¿Entraría dentro también de la música contemporánea, este tipo de música, o es música comercial, Laura?
Claro, aquí hay un poco la frontera, ¿no? Por ejemplo, Gustav Mahler, un compositor vienés, tiene una forma de escribir sus sinfonías que perfectamente se podrían utilizar como bandas sonoras. Durante el nazismo hubo muchos compositores de la tradición germánico-austríaca que se tuvieron que exiliar en Estados Unidos. Entre ellos tenemos, bueno, este era más de Hungría, ¿no? Bela Bartók, pero por ejemplo el caso del compositor ruso Igor Stravinsky, que estuvo trabajando en Hollywood una temporada. Todo este talento que se fue a Estados Unidos, parte de él se dedicó a la industria cinematográfica, ¿no? Entonces, de golpe en Estados Unidos tenían un colectivo de compositores clásicos que por razones políticas o de contexto histórico tuvieron que exiliarse y cambiar completamente de profesión. Entonces generaron un mercado en ese sentido. Durante mucho tiempo se ha considerado que las bandas sonoras son como un producto inferior, ¿no? Porque no están dentro del circuito de los auditorios y todo eso, pero realmente se puede considerar música contemporánea. Al final, música contemporánea es música clásica escrita en nuestros días. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Ennio Morricone, que hay la célebre frase de Tarantino que dice: Ennio Morricone es mi compositor favorito, no de música para películas, mi compositor favorito. Ennio Morricone era un compositor que hacía música contemporánea experimental en Italia y que acabó haciendo bandas sonoras de películas por necesidad económica, y al final, si tú analizas sus partituras, no hay mucha diferencia con los autores clásicos, ¿no? Hay las mismas técnicas que utiliza. Entonces, en la música para película te encuentras un poco compositores de esta tradición más clásica y compositores que quizás vienen más de la electrónica, y en función del tipo de producción que estás haciendo te interesa más una u otra, ¿no? Entonces creo que es donde se han conectado ambos mundos, ¿no? Al final los que se dedican a hacer bandas sonoras tienen que saber manejar todas estas técnicas, pero yo diría que sí, que forma parte de la música contemporánea. Lo único que no tiene esta etiqueta, ¿no? Vivimos también en una sociedad mucho de etiquetas, y aunque ahora se está empezando a abrir los auditorios y los ciclos de conciertos más tradicionales a este tipo de música, se están haciendo muchos conciertos de bandas sonoras, todavía hay un poco de distinción, ¿no? Porque hay este aspecto comercial, ¿no? Se supone que la música clásica es como un bien en sí mismo, y todo eso que se aleje de este ideal estético, entonces no es del todo, pero sí. Digamos que ese bien en sí mismo no necesita mercantilizarse. Exacto. Lo cual no significa pero sí que se hace. No significa que ocurra, ¿no? Sí. Qué interesante. Estaba pensando, por ejemplo, en El gabinete del doctor Caligari, que creo que es una película años 20, una de las primeras películas, y recuerdo que la banda sonora dodecafónica es un caos para el que no está acostumbrado a escuchar, pero bueno, le da un ambiente muy interesante. Y luego me viene a preguntarte por alguna de estas piezas emblemáticas, como por ejemplo la lista de Schindler, ¿no? Interpretada por Itzhak Perlman, por ejemplo. No sé qué opinión tienes tú como música de una obra como esta, por ejemplo. ¿En qué sentido? ¿Si me gusta? A nivel musical, sí, si te gusta. Sí. Claro, es que es uno de los muchos ejemplos en los que han cogido músicos de clásica para interpretar este tipo de bandas sonoras. A mí me parece fascinante. Yo prefiero que Itzhak Perlman interprete esto, que es ¿sabes? Es un gran músico, que no alguien que quizás no tiene este talento, ¿no? Entonces, todo lo que sea fusionar ambos mundos, yo lo veo como algo muy positivo. Ok, qué interesante. Sí. Quería preguntarte, Laura, haciendo un poco de cambio de tercio, porque se nota mucho que tienes un programa de radio. Cuéntanos un poco eso. Sí. Tengo dos programas de radio. Uno es La Cinta de Mobius en Catalunya Música, en el cual conecto música y matemáticas a través de la trayectoria de músicos de mi generación, más o menos, de Cataluña. Y luego hago otro en Radio Clásica que se llama Musimáticas, y en el cual conecto música y matemáticas a partir de la trayectoria de mujeres científicas. Y además estoy de colaboradora en el programa de las mañanas de Radio Clásica también, con Martín Llade, que se titula Sinfonía de la Mañana. Entonces ahí tengo una sección más cortita de 20 minutos también de distintas formas de... Sí. Qué bueno. Quería preguntarte, ¿no?, también un poco por la parte del sacrificio que hay detrás de todo esto, ¿no? Es decir, porque es mucho, todo... ya te lo avanzo. Me lo imagino, pues todo un conocimiento en ámbitos que no son precisamente simples, ¿no? Estamos hablando de matemáticas, es todo un lenguaje, ¿no? Estamos hablando de música, pero no música, digamos, comercial, sino una música que requiere pues un conocimiento elevado, técnica, ¿no? Imagino que además el doctorado, ¿no?, llevar los programas de música,
Hay que recordar también que tus discos y tu trayectoria ha sido premiada en algunos de los puntos del mundo más importantes al respecto, ¿no? Es decir, todo este éxito, ¿no? Toda esta productividad, imagino que también tiene un peaje a pagar, ¿no? Un coste, y al final, Conversando en el Diván es un podcast en el que también queremos ver cuál es el efecto en la salud mental de toda esta implicación, ¿no? Sí. Para mí, quizás lo más difícil, pero que creo que estoy empezando a gestionar muy bien, es la cuestión existencialista de esto, ¿sabes? Yo recuerdo cuando estudiaba ambas carreras que a veces me preguntaba, ¿estoy haciendo un gran sacrificio personal? Es decir, si pienso a corto plazo, a mí me gustaría salir cada fin de semana con mis amigos y pasármelo muy bien y, ¿sabes?, estudiar mucho, pero también disfrutar, ¿no? Y yo en aquel momento dije, vale, sí, esto me gusta a corto plazo, pero yo tengo un objetivo más a largo plazo que sé que no voy a alcanzar si ahora no trabajo lo suficiente, ¿no? Pero siempre había esta cuestión de, ¿me va a servir todo este esfuerzo o estoy aquí haciendo un sacrificio en vano, ¿no? Más adelante, cuando ya empecé a profesionalizarme, ya fue una cuestión de decir, vale, me cuesta mucho encontrar un balance sano, ¿no?, entre el trabajo y la parte personal. Y parte del problema es que yo no tengo un modelo de una persona que esté haciendo esta conexión entre música y matemáticas, que sea intérprete, que tenga la parte divulgativa en la radio. Son como muchas facetas a la vez y a veces cuesta mucho encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, es la sensación esta de, vale, no tengo un modelo de esta persona es exitosa en este campo y lo hace de esta forma, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy largo de ver dónde están mis límites y muchas veces para ver dónde están tus límites tienes que sobrepasarlos, ¿no? Pero es a veces una experiencia necesaria porque eres consciente de hasta qué punto puedes llegar, aprender a hacer descansos, aprender a gestionar las emociones y soy una persona que estoy constantemente expuesta al público, ¿no? Ya sea en un concierto, ya sea en la radio, entonces tienes que aprender a desvincular los sentimientos que puedes tener en un momento con el nivel de profesionalidad que tienes que dar, ¿no? Hacer un concierto de memoria de 60 minutos y más del tipo de repertorio que yo toco requiere una gran concentración mental, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso también de aprender a reconocer, por ejemplo, el pánico escénico, qué síntomas puedo tener, cómo lo gestiono a nivel mental, sobre todo, ¿no? Aquí me ha ayudado muchísimo el método me ha proporcionado una estructura, ¿no?, unas estrategias para saber gestionar las emociones. En la radio, tener esta capacidad de abstraerte completamente del mundo externo, independientemente de lo que estés viviendo, ¿sabes? Entonces esto es un proceso muy largo, pero que también me ha permitido crecer, ya no a nivel profesional, sino a nivel personal también, ¿no? De tener mucho más control, balance interno, saber distinguir lo importante de lo superfluo, ¿no? Porque al final tienes que sentirte bien contigo mismo, ¿no? Si tienes que exponerte tanto al público. No sé si te acabo de contestar la pregunta. No, súper interesante, me hacen muchas más preguntas al respecto, pero me parece interesante porque es un poco el otro extremo de lo que decíamos, ¿no? Es decir, hay por un lado esta tendencia dopaminérgica del principio de placer, ¿no? Es decir, puramente hedonismo, ¿no? Es decir, elijo aquello que es más beneficioso para mi corto plazo, aunque eso sacrifique pues, el estar, por ejemplo, planificando mi medio y mi largo plazo, ¿no? Es un poco ese carpe diem mal entendido, ¿no? En tu caso es lo contrario, es como que hay una misión, ¿no? Hay un propósito y el propósito legitima cualquier sacrificio a corto plazo, ¿no? Tampoco diría cualquiera, y es lo que hablaba de los límites, ¿no? Con el tiempo he aprendido que hay ciertas cosas que no valen la pena, ¿no? Es decir, el trabajo es muy importante y yo soy una persona que me gusta mucho cumplir mi palabra, es decir, si yo tengo un compromiso lo voy a hacer, ¿no? Tirar la toalla para mí no es una opción y cuando lo acaba siendo es porque realmente no hay otra, pero sí que, ¿cómo explicarlo? Al final te das cuenta de qué es importante, qué no es importante y hasta qué punto puedes sacrificar, ¿no? Entonces hay momentos en la vida en que debes sacrificar porque estás en un momento de crecimiento y a medida que te vas consolidando en tu trabajo, en tu posición, pues puedes empezar a decir, vale, hasta ahora había sacrificado esto,
porque tenía sentido, porque era lo que debía hacer por el momento en el que estaba, pero a partir de ahora quizás me tengo que replantear qué sacrificio es algo, ¿no? Es decir, constantemente tienes que ser muy curosa en analizar tu estado mental, tu estado físico, pero desde una perspectiva de si quiero ser buena en lo mío, sí que tengo que trabajar mucho, pero también me tengo que cuidar, ¿no? Entonces, no dar por sentado que siempre tienes que hacer un tipo de sacrificio, sino analizar en cada situación si te conviene a largo plazo, pero también si es lo que necesitas. Tiene sentido, ¿no? Porque al final ir en búsqueda de un propósito tan fuerte y tan a largo plazo, entiendo que requiere sostenibilidad, requiere que haya un cuidado también del contenedor, que en este caso es el cuerpo, es la mente, ¿no? Sí. ¿Ha habido alguna experiencia? Habías hablado de que a veces aprendemos a conocer nuestros límites cuando los sobrepasamos, ¿no? ¿Ha habido alguna experiencia de burnout? ¿Alguna experiencia donde dijeras, ¡buah! He colapsado, siento que he tocado fondo? Bueno, es que yo soy una persona con mucha capacidad de trabajo. En parte por cómo me han educado en casa. Yo tengo unos padres increíblemente trabajadores que me han dado un modelo de siempre ir al máximo, ¿no? de tu esfuerzo. Y por el otro lado, el tipo de profesión que he elegido. Matemática es una carrera increíblemente difícil, en el cual te das de golpes contra la pared hasta que aprendes a pensar de una determinada manera, ¿no? Y con el piano es lo mismo. El piano son unos estudios muy exclusivos, en el cual se busca siempre la perfección, y ya cualquier desviación de esa perfección ya es un error o ya es, ¿no?, un fracaso. Entonces ya de por sí son profesiones que te llevan a un límite, ¿no? Entonces yo me he acostumbrado a trabajar a un nivel muy alto. Cuando bajo ese nivel me siento muy mal. Si me ha costado mucho tiempo decir, vale, no pasa nada si bajas un poquito, ¿no? Pero saber gestionar este tipo de cosas. Y me cuesta mucho hacer descansos. Yo creo que es algo que estoy empezando a corregir. También porque estoy en un momento ahora profesional que quizás no estaba hace un año o hace 2 años, ¿no? Entonces, a medida que también dejas de ser emergente y empiezas a tener un nombre, te puedes permitir ciertas cosas que antes no podías, porque siempre tienes que decir que sí, no puedes dejar pasar ninguna oportunidad, y hay este tipo de cosas. Pero sí que al tener mi trabajo es bastante inestable a nivel temporal, ¿no? Entonces siempre tienes que coger las oportunidades que te vienen, entonces me cuesta mucho parar, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar espacios donde puedas recargar las pilas. Entonces sí, he tenido ocasiones en las que me he quemado por trabajar demasiado, pero también han sido experiencias que me las puedo plantear desde una forma positiva, porque me han permitido conocerme mucho más. Y al final, estas experiencias también te dan más herramientas para superar obstáculos en el futuro. Entonces no lo veo tampoco como un fracaso ni como, sí, me quemé y fue una experiencia terrible. Fue difícil, pero creo que fue necesario para ser mejor profesional, pero también para aprender a cuidarme más. Me parece súper interesante, ¿no? Lo digo más que nada porque normalmente cuando se da un proceso de burnout o de síndrome del quemado, suele ser un determinado tipo de personalidades, ¿no? Sí. Donde una de las características es una exigencia muy fuerte sobre uno mismo. Es decir, es como que no alcanzar ciertos estándares genera culpa o genera... Exacto. Y un poco lo que me cuentas me cuadra bastante, ¿no? Me choca con una cuestión y quiero entender esto, ¿no? Y es el hecho de que, claro, hay una característica inherente al ser humano que es limitado. Yeah. Entonces, me llama mucho la atención esta correlación entre la búsqueda de la perfección, además en un tema como hablabas antes, ¿no? de la música, en un ámbito donde sí que hay que darle la nota adecuada, en el tempo adecuado, y no puedes cascarte un acorde que no toca porque sí, no pasa nada y venga, alegría, ¿no? Sino que realmente se está buscando esa perfección. ¿Cómo casan estas dos cuestiones, ¿no? La búsqueda de la perfección, de la excelencia, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo una realidad humana, que es que la tendencia humana es a la imperfección, ¿no? Es a ser limitados. Hay una cita que me gusta mucho de Maurice Ravel que decía, yo aspiro a la perfección, pero sé que nunca voy a llegar a ella, ¿no? Y yo con el tiempo he aprendido a relajarme en el sentido de todo lo que depende de mí voy a trabajar al máximo, Bien. sin ningún tipo de reservas, pero luego tengo que aceptar que hay cosas que están fuera de mi control, que pueden afectar el resultado. Yo tenía una tendencia a machacarme mucho por cosas que yo no podía controlar, ¿no? Porque no llegaba a esta perfección objetiva.
Y con el tiempo me he sentido cómoda con esta incertidumbre de decir, vale, pueden pasar cosas, pero de estas cosas puede surgir algo bueno. Y esto es algo que me gusta mucho de los músicos de jazz. Por ejemplo, Thelonious Monk, un pianista de jazz, siempre cuando se equivocaba en una nota lo utilizaba como una fuente de inspiración, ¿no? Y entonces a partir de allí toda la impro que hacía cogía un rumbo distinto, ¿no? Miles Davis, que es uno de los trompetistas más importantes de la historia, ha sido increíblemente criticado porque siempre colaba muchas notas falsas, pero él desarrolló una forma de tocar que quizás es mucho más icónica que otros trompetistas que son mucho más acurados, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto de... Y esto es algo que en parte viene mucho de mi formación como pianista de clásica y como matemática, ¿no? Siempre la exactitud, ¿no? En clásica se penaliza mucho el error, pero no se recuerda que estás haciendo bien, ¿no? Y tenemos todos como esta rigidez de no me puedo salir del corsé. Y con el tiempo he aprendido que a veces es bueno salirse de ese corsé porque te da como una nueva visión del trabajo que estás haciendo, ¿no? Y a veces del error puede salir algo muy bueno, o puede salir como una lectura totalmente distinta de la obra, o te puede inspirar en el momento del concierto y no sé, cómo desarrollar una nueva interpretación, ¿no? Que al final te acerca mucho más a la perfección porque eres una versión mucho más honesta de ti misma y esta honestidad al final es lo que te permite ser tu mejor versión, ¿no? En cierto modo. Es como liberarse de ciertos cerrojos que da la propia yo creo que estructura, ¿no? Bueno, que también entiendo que eso también es algo que es bonito explorar cuando uno ya alcanza una cierta madurez, ¿no? Que es como ya trascender la propia norma, ¿no? Y ir más allá, ¿no? Estaba pensando en ciertas imperfecciones muy bellas, ¿no? Como lo que le ocurrió a Bonnie Tyler cuando se cascó las cuerdas vocales y descubrieron que tenía una voz perfecta para lanzarla al estrellato, ¿no? O por ejemplo la Fender Stratocaster de Brian May, que salió con un defecto de fabricación, ¿no? O la trompeta de Dizzy Gillespie, que se le dobló? Se le curvó la parte final, entonces siempre pedía a los luthieres que le hicieran la trompeta así torcida. Había encontrado su sonido. Porque había un sonido distinto, sí. Interesante. Bien, este tipo de situaciones, ¿no? Que seguramente gente que nos está escuchando, que también es músicos, que están a lo mejor estudiando, que te siguen, Laura, ¿qué consejos le podíamos dar para gestionar el miedo escénico? Decías que tú el método te había ayudado a afrontar eso. En psicoterapia también lo trabajamos con una toma de la conciencia presente, evidentemente con técnicas de respiración, etcétera, visualización, previsualización. Pero ¿cómo lo aplica el método? ¿Cómo trabajáis vosotros para, por ejemplo, tener control sobre ese tipo de emociones? El problema por el cual surge principalmente el pánico escénico en la música clásica es porque hay el error, y eso claro se debe en parte a esto que te comentaba antes, de que no se enseñan a los músicos a memorizar de forma eficiente. Hay una estrategia que siguen muchos músicos es, vale, voy a tocar y repetir una obra hasta que mis dedos vayan solos, ¿no? Es lo que se llama la memoria muscular. Entonces, esto te puede dar la sensación de que es una memoria muy segura porque no tienes que pensar mucho y enseguida pues, puedes reproducir una obra de memoria, ¿no? Porque al final, si vas invirtiendo muchas horas, no necesitas pensar mucho, ¿no? Es como algo que vas desarrollando con el propio aprendizaje de la obra. El problema de eso es que no estás desarrollando una conciencia conceptual, ¿no? Del contenido. Entonces, a la que varíe un solo parámetro, la acústica de la sala sea distinta, el piano no reaccione de la misma forma, hay alguien en el público que esté haciendo ruido, tú en ese momento no te sientas bien o tu estado anímico sea muy distinto, cualquier cambio hace que esta memoria se altere. Entonces, con el método lo que hago es desarrollar es como un esquema conceptual mental de la estructura de la obra, cuáles son los patrones, cómo están dispuestos, cómo se relacionan entre sí, cómo a partir de estos patrones puedes reconstruir toda la música. Entonces, al final es como una red de seguridad, ¿no? Qué interesante. Tú te puedes caer, tú estás haciendo, no sé, si estás en el Cirque du Soleil y no estás haciendo alguna funambulismo. Exacto. Te puedes caer o te puedes distraer un momento, pero toda la preparación que has hecho en ese sentido te va a ayudar a volverte a levantar, ¿no? Entonces,
Cuando un músico se queda en blanco en el escenario, si no ha trabajado esta memoria conceptual, no tiene recursos para volverse a recomponer, ¿no? Por lo tanto, además, eso significaría a nivel psicológico que la demanda de la situación parece superior a la oferta de recursos. Y cuando eso ocurre, se va a activar el sistema nervioso autónomo simpático y le hemos liado, ¿no? Quería preguntarte algo, porque me interesa muchísimo este tema. Me recuerda un poco incluso a la memorización de contenido de estudiante convencional, no de músico, sino de cualquier carrera, ¿no? Sí, de empollar, ¿no? Hay un cono que se llama el cono de Edgar Dale, ¿no? Que habla de... Es un cono invertido, de hecho, ¿no? Dice que a mayor percepción pasiva, menor probabilidad de retención, y a mayor complejidad del proceso activo de percepción, mayor probabilidad de retención. Por ejemplo, un estudiante que se pasa no sé cuántas horas leyendo apuntes y solo los está leyendo, no es lo mismo que una persona que lee, tapa y trata de explicar con sus propias palabras, ¿no? Técnica Feynman, ¿no? Intentar recordar dónde están las lagunas y explorar solo las lagunas para entender por qué hay esa laguna ahí, masticarlo, ser profesor de pronto de esa materia y explicártelo a quien sea, a unos peluches que tengas ahí, ¿no? Es decir, a mayor... esto lo dice también Jim Kwik, ¿no? Que es un crack de técnicas de memoria, ¿no? Él dice que si podemos involucrar distintos procesos cognitivos simultáneamente y distintos predicados perceptivos, es decir, visual, auditivo, cinestésico, ¿no? Mientras más se mastica todo eso, más probable es que se incorpore, ¿no? En técnicas psicológicas de estudio, de memorización, hablamos mucho del active recall, que significa, ¿verdad?, estar muy activo durante el estudio, no estar leyendo, subrayando, reescribiendo apuntes, sino involucrarte, ¿no? En ser de alguna manera co-creador de eso que estás aprendiendo, ¿no? No sé si esto sería algo que estaría alineado un poco. Sí, porque de hecho la forma como funciona la memoria a largo plazo es por asociación. Es decir, como más asociaciones has generado con el tiempo, más fuerte va a ser aquel recuerdo, ¿no? Entonces, si tú revisitas un contenido desde distintas perspectivas, es lo que se llama el variable encoding, es decir, estás incorporando en tu memoria ese conocimiento desde varias facetas, entonces tienes muchos más recursos para recuperar ese conocimiento. Si además añadimos que mientras dormimos el cerebro se dedica a repetir toda la información que hemos aprendido y luego descarta la que es superflua y se dedica también a redistribuir cómo almacenamos esta información en el cerebro, pues todo esto al final contribuye a un recuerdo mucho más sólido que no si lo hemos siempre aprendido de la misma forma. Otro aspecto que es muy importante es que memorizar por repetición requiere mucho tiempo. Es decir, si tú quieres empollar una información y no estás entendiendo absolutamente nada, es un trabajo muy laborioso, ¿no? También por atención selectiva, ¿no? Es decir, claro, si tú estás haciendo un proceso tan alienante, tan rudimentario por repetición, ¿no? Entiendo que también todo el factor X, ¿no? Ese estímulo que permite al cerebro también activar toda la parte límbica para digamos, integrar esa información, claro, estaría desconectado, ¿no? En cambio, y eso es algo que sucede mucho en matemáticas y creo que es el motivo por el cual me gustan tanto, que es que tú no necesitas empollar, tú necesitas entender. Me equivoqué de bachillerato, ¿te parece? Ahora entiendo. No, pero en el sentido de que si tú necesitas una fórmula, esa fórmula la puedes deducir, porque entiendes cuáles son los principios que hay detrás, cuáles son los pasos lógicos que has seguido, y entonces si entiendes esta lógica, lo puedes reconstruir, lo puedes deducir cada vez que lo necesites, ¿no? Y esto es un poco lo mismo que hago con el método, es decir, tú entiendes cuál es la información esencial y cómo el compositor a partir de estos patrones básicos va desarrollando lo que es la complejidad de la obra, ¿no? Es el mismo razonamiento. No necesitas memorizar toda la información tal y como te la presentan, esa información eventualmente la vas a tener memorizada porque necesitas estudio, pero entiendes la jerarquía que hay detrás. Tiene mucho sentido. ¿Qué te parece, Laura, el hecho de estar en un podcast hablando, evidentemente, no solamente de música, de matemáticas, de tu proyecto que es súper interesante, sino además también poder hablar de tu experiencia personal con la relación entre todo este sacrificio, esta extraordinaria disciplina que es súper admirable, pero al mismo tiempo también de esta realidad que es el coste, el esfuerzo, lo que puede llegar a penalizar la salud mental si uno no respeta ese punto de equilibrio, esos límites. ¿Qué te parece la idea de que hoy, en siglo XXI,
podamos estar hablando sin demasiado estigma sobre salud mental y sobre este tipo de cuestiones. Creo que todavía hay mucho estigma por eso. Por eso estamos aquí. Sí, sí, sí. No, hay mucho estigma, lo pienso sobre todo en el mundo de la música clásica. Esta idea que ya hemos comentado hoy de el genio, ¿no? De esto de inspiración divina y no hay... O tienes talento o no tienes talento, si no has debutado con una orquesta a los 10 años ya estás condenado al fracaso. Este tipo de ideas que son tan absurdas cuando te lo miras desde una perspectiva, ¿no? de haberte formado, tener experiencia laboral, ¿no? Y ver que no tiene ningún sentido, pero que te están inculcando en la cabeza desde que eres pequeño, al final te lleva a pensar que si tú muestras cualquier tipo de debilidad, ya no eres un genio, ¿no? Entonces ya no estás entre los buenos, con lo cual no vas a triunfar en ese campo, ¿no? Y esto creo que también que sucede mucho, bueno, lo hemos visto con el caso de Simone Biles, ¿no? En el deporte de élite, que nos olvidamos a veces de que aquella persona que está realizando todos estos movimientos tan complejos, estas coreografías tan complejas, es una persona que tiene unas emociones, tiene unos sentimientos, que continuamente se está exponiendo a yo puedo practicar una rutina en el gimnasio 10.000 veces, pero la que cuenta es la que es ante el jurado y con el público. Esto es una presión enorme que también nos pasa a los músicos, ¿no? Entonces, es como que no nos permitimos ser humanos a veces, ¿no? Porque cualquier error, cualquier... no me salen las palabras en castellano, me salen en inglés. Penaliza muchísimo. Sí, sí, exacto. Es decir, no te puedes mostrar humano, tienes que ser siempre perfecto. Por lo tanto, se entiende muy bien la parte física, cualquier tipo de lesión física es algo que, como lo puedes ver, ¿no? Como es tan evidente, no se cuestiona, ¿no? Pero todo lo que es el control mental, que te debilitan a nivel profesional incluso, está todavía muy estigmatizado, sí. Sí, además, el tema del burnout en concreto, que es un tema muy interesante, lo vemos mucho en empresas también, es súper frecuente. No solamente en músicos, es súper frecuente. En general, te quería preguntar por eso, ¿no? Por el tipo de sociedad que tenemos también, ¿no? Yeah. Una sociedad que ha normalizado mucho el estrés, ¿no? Como que se ha normalizado casi como virtud, ¿no? Un poco estajanovista, ¿no? Parece que a mayor esfuerzo, mayor honor o mayor, no sé. No acabamos de entender quizás que necesitamos margen al error en general, ¿eh? No hablo solo de la música o de las matemáticas, sino que la seguridad psicológica se alimenta de que haya margen al error, de la aceptación del límite, de la aceptación de lo humano, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco por qué mirada tienes tú de la sociedad. Me has hablado un poco de la música, Maluma Baby, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué opinión tienes tú de este punto en el que se encuentra actualmente en nuestra sociedad contemporánea? A ver, claro. Es que es un poco lo mismo que hablábamos antes de esta necesidad del placer a corto plazo, ¿no? De que constantemente tienes que ser productivo, porque a la que bajas la productividad es como que eres un poco, no sé, mediocre o que no te lo tomas en serio. Entonces, no sé, es parte también de que a nivel tecnológico también nos está presionando mucho por ejemplo, hace unos años, cuando el correo electrónico no era una herramienta tan frecuente, tú podías escribir una carta y sabías que te contestarían en una semana, entonces esa semana podías hacer otras cosas, no se esperaba una respuesta de ti hasta quizás 2, ¿no? Ahora con el correo electrónico, y esto lo experimento muchísimo, al principio era, vale, si no te he contestado en una semana ya te empiezan a perseguir, pues que ahora si no he contestado en 2 horas quizás ya me están diciendo, oye, ¿por qué no me dices nada, no? Y es en plan, te están como perpetuando a estar permanentemente enganchada a las redes sociales, al correo electrónico, a cualquier plataforma de comunicación, ¿no? Tienes que estar constantemente conectado, ¿no? Y eso a veces cuesta de gestionar, porque tú también tienes que poner los límites de esta hora a esta hora. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el piano, de esta hora a esta hora no voy a mirar el teléfono, porque no lo necesito y porque si tengo que contestar cualquier correo, lo voy a hacer a la tarde, que es cuando me voy a centrar en eso. Entonces voy a maximizar mi rendimiento en este periodo y voy a maximizar mi actividad en este otro, ¿no? Porque estás focalizando dónde está tu esfuerzo. Pero veo mucho que gran parte de esta problemática que tenemos en concentrarnos, por ejemplo, en una actividad durante más de... ¿Cada vez cuesta más? Cada vez cuesta más porque constantemente
tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo algo. Esto tiene un nombre, el FOMO, ¿no? Se llama, o Fear of Missing Out o algo así. Entonces, claro, al final estamos perdiendo capacidades también cognitivas, ¿no? Bueno, hoy sabemos que el cociente intelectual... ¿Está bajando? Está bajando, sí. Vaya. Esto ya lo comentamos un día. El mejor comentario que recibimos fue: no es cociente, es coeficiente, pero la raíz de que eso es sinónimo, lo digo porque tuvimos un debate ahí. Pero sí, es la primera vez en la historia de la humanidad que el coeficiente intelectual está yendo hacia abajo, pero bueno, parece obvio, ¿no? Creo que somos muy buenos scrolleando, muy buenos escaneando información. Sí. Somos incluso más habilidosos con esto de la multitarea, ¿no? Pero lo que requiere digamos, una inversión cognitiva alta, por ejemplo, la lectura, en general, el hecho de leer y concentrarte, cuesta más, ¿no? Se está hablando mucho de los retiros de dopamina, hay un concepto filosófico muy chulo que es utilidad indirecta, el que no todo tenga que ver con lograr un producto o un resultado concreto de tu tiempo, de tus acciones, sino que existe también el tiempo de la gratuidad, del kairos, ¿no? Como decían los griegos, ¿no? O, bueno, otium, decían los romanos, ¿no? Ese momento de decir, bueno, ahora no estoy haciendo y este no hacer es útil. Sí. Es una utilidad indirecta, pero también es útil ahora estar parado, estar recuperando, ¿no? De hecho, esto ahora se ha demostrado a nivel neurocientífico, de que es el offline learning, ¿no? Hay dos tipos de aprendizaje fuera de línea, que es cuando estás despierto y estás haciendo una actividad que no te requiere ningún trabajo cognitivo, y cuando estás durmiendo. Entonces, estos momentos de pausa son necesarios para el cerebro, para reprocesar conocimiento, para reprocesar aprendizaje, y al final eso hace que sea mucho más efectivo aprender un contenido que no si estás permanentemente haciendo cosas. Y otro elemento importante es que tenemos un límite de la capacidad de información que podemos absorbir cada día, ¿no? Y es independiente del contenido, en el sentido de si estamos todo el día viendo vídeos de gatitos en YouTube, aunque no sean fórmulas matemáticas, ya estamos consumiendo parte de esta proporción, ¿no? Sí, hay una cosa muy interesante en psicología, y es que los neurotransmisores son limitados, se agotan. De hecho, un burnout clásico es cuando ya la persona llega un poco en estado vegetativo. Vale. Estoy pensando en el caso de un muchacho que venía después de estar dedicando durante la pandemia 15 horas diarias. Él era programador informático, era un crack, pero aparte de eso, él vivía aquí en España, era argentino, vivía en España, pero tenía a su cliente en Estados Unidos. Vale. Entonces hacía su jornada laboral y luego se conectaba a altas horas de la madrugada con su cliente. La jornada al final eran 15 horas y cuando tú le preguntabas previo al burnout, eres que a mí me gusta mi trabajo, ¿no? Pero claro, al final, trabaje uno por enajenación o por vocación, la posibilidad de caer en locura o en desgaste total es muy alta. Creo que el mensaje ha quedado claro. Me gustaría hacer una pequeña rueda de preguntas súper mega cortas, vale. Laura, si te apetece. A ver qué tal. Aquí te voy a poner vamos a exponernos al miedo escénico de nuevo, porque te voy a lanzar cualquier cosa y tú dime lo que quieras, ¿vale? Vale. ¿Y son respuestas cortas o largas? Te dejo vale. improvisar. La primera es una película. La última de Clint Eastwood, Jurado número 2. No puedo explicar de qué va porque voy a hacer un spoiler. Clint Eastwood es mi cineasta favorito, porque creo que es una persona que es muy austera en la forma de dirigir. Nunca hay más de lo que es necesario para explicar la historia. Y me encantan las temáticas que elige, por ejemplo la de Richard Jewell, que es la historia de un chico que lo acusaron falsamente de los atentados de Atlanta. Es que tiene muchas. Y también está, como actor, es bastante curioso porque siempre hace el mismo personaje, ¿no? de viejo cascarrabias, enfadado con el mundo, y que luego viene un personaje ajeno y le hace una catarsis individual. Entonces, pero realmente creo que es... Bueno, la última película yo creo que es una masterclass de cómo se hace buen cine, ¿no? Y Clint Eastwood siempre es alguien que me ha traído muchas alegrías, ¿no? No sé por qué, sabía que no me dirías la última de Marvel, me hubiera chocado mucho, ¿no? Bien. Ya. Bien, ¿un libro? Un libro, es que hay muchos. Quizás uno de los que más me ha gustado es el de Sin ti no hay nosotros, que es de una periodista coreana residente en Estados Unidos, que se hizo pasar por misionaria, de profesora de inglés en Corea del Norte, y se dedicó a dar clases de inglés a los hijos de la élite. Y
le dieron el Pulitzer por este libro porque realmente arriesgó su vida a contar cómo es el régimen nortecoreano en esta perspectiva. Y es muy interesante porque además constantemente se está planteando su propia identidad, ¿no? Si es coreana, si es americana, qué elementos cree que tiene en común con esos jóvenes, pero también qué elementos no le gustan. Hace un análisis bastante crítico del nivel universitario que hay en este país, ¿no? Entonces, a mí es un libro que me gustó muchísimo, porque, bueno, entiendes, ¿no? Sentirnos en nosotros es un himno que cantan, ¿no? Al líder coreano. Entonces, es todo, entender toda esta jerarquía, cómo funciona y cómo es que se sustenta, ¿no? Pensaba que ibas a decir El cazador de destinos, pero también te lo Perdón, me he olvidado de quién es el sponsor de la entrevista. Vale, una pieza musical. Pieza musical... Uf, es que hay muchas también. Aquí te he puesto una complicada. Sí. Hay una que le tengo especial cariño porque la escuché en el Carnegie Hall en Nueva York el mismo día que yo toqué después, que es el Requiem for the Living de Dan Forrest, que es un compositor contemporáneo de Estados Unidos. Y normalmente los requiem son obras que los compositores escriben cuando se mueren o cuando se están a punto de morir. A veces lo terminan, a veces no. Estilo Lacrimosa, ¿no? Sí, pero este es para los vivos, ¿no? Es como una celebración de la vida. Requiem for the Living. Ya te la for the pasaré living. si quieres. Ok, sí. sí, me encantaría. Entonces, hay una parte, la parte final de la obra no me gusta tanto, es como que no sabía cómo terminarla, pero los 2-3 primeros movimientos, recuerdo que se me puso la piel de gallina de, no sé... Es un poco como Chopin, de que te toca la sensibilidad, ¿no? Pues sí, es una obra que porque no le conocía, y a mí me gusta mucho ir a los conciertos a ciegas de, vale, no conozco ninguna obra, perfecto, este es mi concierto, voy a ir. Y fue una sorpresa muy agradable, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y un propósito para 2025, para ti, me refiero. Sí. ¿Algo en lo que te gustaría trabajar o que esté ahí en el foco? Encontrar un balance en mi vida más sano, es decir, hasta ahora he tenido que trabajar lo que debía trabajar y voy a seguir tener que trabajar este ritmo, pero no sé, de una forma más... Sostenible. Sostenible, exacto, sí, sí. Pues esa es la invitación que te hacemos desde aquí, desde Conversando en el Diván, encontrar la ecología, ¿no?, de la vida, porque está claro que, como decía Viktor Frankl, el sufrimiento es inevitable, pero la desolación se protege uno solamente cuando tiene un propósito, un sentido de vida. Y estar aquí, a menos que uno quiera vivir desde el nihilismo, requiere pues tener una misión, ¿no? Y en tu caso es evidente que hay toda una identidad que se está construyendo. No sabemos hacia dónde vas a llegar, Laura. Yo tampoco. Esperemos que bien. Esperemos que muy bien. Yo espero verte pronto, que además me has archivado antes que tocaras por aquí. Creo que no vale la pena que digas la fecha porque se va a publicar el podcast después. Pero bueno, te voy a seguir de cerca a la pista y estoy súper contento de que hayas estado aquí conversando en el diván, compartiendo contigo de manera tan cercana esta experiencia. No, gracias a ti por invitarme. Ha sido un honor, Laura. A ti, Nos vemos gracias. pronto.